Eh, Ok, vámonos entonces con el tema de las fiestas bíblicas y obviamente todo en torno al pacto. Acuérdense que la clave de todo el libro y de todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, gira en torno al pacto. El pacto que inició desde que salieron Adán y Eva de Edén y que se corroboró con Noé, que se confirmó con Abraham y que ahora con Moisés y el pueblo Dios lo ratificó, ya no solamente para una familia como en el caso de Abraham, sino con todo un pueblo con 12 tribus y muchas familias ya presentes. Entonces, es el mismo pacto, pero que vemos que va aumentando su dimensión, se van revelando cada vez más cosas y no olvidar que es el pacto de Dios con nosotros, no de nosotros con Dios. Dios quiere incluirnos dentro de su pacto. No es un acuerdo entre iguales, no es un contrato o no es un pacto de humanos. Es el pacto de Dios que lo quiere compartir con los seres humanos y el ser humano, si desea vivir bajo ese pacto de Dios, tiene que ser diferente a todas las demás naciones. Si desea vivir fuera del pacto, entonces mejor que no, ¿cómo poderlo decir? Mejor que no se incluya, porque si se incluye dentro del pacto y no cumple lo que se pide, las consecuencias son muy fuertes. Entonces, aquí lo interesante es qué significa estar dentro del pacto y qué significa no estar dentro del pacto. Pero hay una tercera, ¿qué significa rechazar el pacto? Entonces, Israel tiene esta opción de vivir dentro del pacto, las demás naciones todavía. Así que ellas están fuera del pacto, pero no lo han rechazado porque aún no se les ha ofertado. Pero Israel, que ya tiene esta opción de vivir dentro del pacto, si lo rechaza, las consecuencias para Israel van a ser más grandes que lo que Dios tiene para las naciones, porque no es lo mismo no haber estado en el pacto que haber estado y rechazarlo o negarlo o violarlo. La frase que van a utilizar los profetas muchas veces es violaron mi pacto, ¿no? Entonces, en Sinaí, todo el pueblo afirmó y confirmó que querían pertenecer a este pacto de Dios. Dios les reveló su ley en estos 10 mandamientos, todo el pueblo oyó la voz de Dios y ahí todos dijeron que sí iban a obedecer. Ahí Dios les reveló que lo que él deseaba era un pueblo diferente, santo, un pueblo de reyes y sacerdotes. Por lo tanto, les iba a dar todos los requisitos y los rituales y las reglas que tenían que cubrir para llegar a este propósito de ser un pueblo santo, un pueblo de reyes, un pueblo de sacerdotes, y él prometía ser Dios de ellos, y esto significaba protección, significaba providencia, provisión, que no les faltara nada, que tuvieran todo, pero además bendiciones especiales que las demás naciones no tenían. La frase que define el pacto es, Dios les dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero va más allá. Dios en el pacto promete no solo ser su Dios, sino habitar en medio de ellos y caminar con ellos para que ellos pudieran estar seguros sin temor a nada, no solo en el desierto, sino sin temor a las demás naciones que eran muchísimo más poderosas que Israel. Recordemos que Israel es un pueblo de esclavos que ni siquiera saben exactamente cómo vivir, ya que siempre vivieron bajo el látigo, bajo la opresión, con comida básica. Entonces ellos están aprendiendo a cómo ser libres, pero la gran revelación de Dios en Sinaí es que Él los va a tomar como su pueblo, pero ellos tienen que responder a ese pacto que Dios ha establecido. Llegando a Levítico vemos que el pueblo empieza a conformarse y lo que ya hemos visto hasta ahorita es que en algunos momentos obedecen, en otros no,
pero ya la clave que tenemos al inicio del libro de Levíticos es que va a haber una tribu especial, los levitas, que se van a encargar de proteger al pueblo, que se van a encargar de guiar al pueblo, de cuidar al pueblo, pero también van a ser los responsables de dirigir ante Dios todos los rituales necesarios para mantener a este pueblo santo y enseñarle al pueblo cómo se vive un pueblo como reyes y sacerdotes. Era la tarea principal de los levitas. Y todo lo que estamos viendo en Levítico es justamente todos estos rituales y ordenanzas que tenían que seguir para que lograran ser esto que Dios deseaba, un pueblo santo, apartado, diferente, ninguna nación parecida a ellos, y no solamente eso, de esclavos, Dios quería hacerlos reyes y sacerdotes. Tenían que tener sus propias reglas, sus propias dietas, sus propias fiestas, y aquí es donde entra la parte final de Levítico, que son su propio calendario. No era el calendario egipcio, ni era el calendario de Canaán, ni los calendarios de alrededor, que ya existían muchos. Dios les provee un propio calendario a Israel con fiestas muy diferentes, en algunas cosas parecidas a las demás naciones, sobre todo en el tiempo, pero muy diferentes en la forma de celebración. Esto lo comentamos el lunes pasado. Se puede celebrar los mismos días, pero la diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios es cómo celebra esos días. Y aquí es donde vemos, ¿no? La primera fiesta que Dios les establece se llama la fiesta de la Pascua, ¿no? Y es haciendo alusión a la salida de Egipto. Pero curiosamente coincidía con las fiestas de primavera de las demás naciones. Es decir, en tanto las demás naciones celebraban y hacían rituales de fertilidad para que la tierra les diera abundancia y sacrificaban niños a sus dioses y demás porque iniciaba la primavera, Israel celebraba de otra manera y era justamente recordando cómo Dios lo libró de la muerte en Egipto. Entonces, quizás parecía que en ese momento del inicio de la primavera, todas las naciones celebraban lo mismo. La diferencia cuál era, que Israel celebraba otra cosa, aunque fueran las mismas fechas, y lo hacía de manera diferente. ¿Cómo estaba estipulado el calendario de Israel? Se guiaban era lunisolar, pero sus meses lo definía la luna, es decir, cada luna nueva era día 1, cada cuarto creciente era día 7, cada luna llena era día 14, cada cuarto menguante era día 21 y al final del mes era su día 28. Los meses de Israel eran muy estables porque la luna es era la que guiaba el inicio del mes. Ellos observaban la luna nueva y ese era para ellos su día 1. Observaban la luna llena y eso era para, claro, el momento crucial de la luna llena, cuando el primer día que se ponía totalmente la luna iluminada, para ellos era el día 14. Precisamente era la luna que guiaba al pueblo para establecer cuándo se celebraban las fiestas, porque ellos sí celebraban todas las lunas nuevas, pero sus fiestas más importantes precisamente caían en luna llena. Y ya comentamos el lunes pasado esta hermosa relación que hay entre la luna y la iglesia, ¿no? La luna cuando está en luna nueva es como el inicio de algo, apenas refleja la luz del sol, es como su parte, como el nuevo nacimiento, como cuando iniciando algo. También puede asemejarse al creyente, ¿no? Cuando empezamos, apenas reflejamos la luz de Cristo, pero luego va creciendo hasta que llega un momento donde es la llenura que se conoce, la llenura del Espíritu. Y después no es que la luna disminuya, sino que empieza la lucha fuerte y aparentemente el mundo quiere ocultar, pero la fuerza que tiene esta imagen de la luna es tan poderosa porque pudiera parecer que es aplastada la iglesia y disminuida y su luz es apagada, pero cada mes vuelve a renacer y vuelve a llegar al punto climático de la luna llena. Entonces, esta imagen de la luna es muy interesante para el pueblo y también para la iglesia, para entender que la vida cristiana va en ese sentido. No es circular propiamente como la luna, sino es espiral.
da vueltas y cuando termina un ciclo, no inicia en el punto donde empezó, sino ya va más adelante. Entonces, parece circular, pero realmente es en espiral. Siempre va de gloria en gloria, va creciendo y esta forma de entender, digamos, esto, para un pueblo que no tenía todas las mediciones astronómicas como las que tenemos nosotros y que muchas veces ni nos fijamos cómo está la luna, para ellos era importante ir viendo en cada cosa natural cómo Dios les había revelado su plan, ¿no? En este caso, la luna es la base, digamos, en este sentido de cómo distribuir su calendario y los ciclos que van ellos a establecer para, para, para su año, pues tienen que ver con la luna, por eso son semanas, ¿no? Son 7 días, que es justamente el cambio que va teniendo la luna, pero también tiene establecido un ciclo anual que, que les va a definir sus 3 fiestas anuales. Ellos tenían 3 fiestas importantes al año, en primavera y en otoño. No tenían en verano y no tenían en invierno. Y vamos a ver un poquito, esta relación también es interesante. Es primavera y es otoño sus grandes fiestas. 2 de las 3 grandes fiestas eran en primavera y una, que es la última, era en otoño. Sin embargo, estas 3 grandes fiestas se convirtieron luego en 7 grandes fiestas que vamos a ir rápidamente. Bueno, la Biblia nos va aclarando punto por punto cada una de las fiestas. En primavera, el inicio era la Pascua, que era el 14 de Nisan, luna llena. Ese día fue cuando Cristo comió la Pascua con sus discípulos. Ese día se recordaba la salida de Israel de Egipto. Ese es el día de la liberación, de la Pascua. Pero comenzaba una semana de panes sin levadura. Es curioso porque aquí da a entender que esta fiesta debería de tener eh, panes, o sea, nutrición, era algo que venía de Dios, pero no debería estar contaminado con nada. El pan sin levadura daba a entender que en esta fiesta tenía que dedicarse a algo sin pecado, porque la levadura en ciertos momentos como es este, significa algo de pecado o algo contaminado. Esta fiesta de la Pascua que iniciaba eran 7 días de panes y levaduras, pero en medio de esta fiesta había un sábado siempre y había un domingo. Es este domingo, porque está clarísimo ahí en Levítico que dice un día después del sábado. O sea, en domingo se celebraba siempre la fiesta de las primicias, siempre caía en domingo. Los hebreos en esa época no le llamaban a los días como nosotros le llamamos. Ellos solamente decían día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, Shabbat. Y otra vez, día 1, día 2, día 3. Ellos solo llamaban a los nombres por día. Es decir, para ellos era el día primero, siempre caía el día de las primicias en tiempo de la Pascua, dentro de la fiesta de los panes sin levaduras. Ese día de las primicias empezaba la cosecha, digamos, o eran los primeros frutos de la cebada, que era lo que se ofrecía en esa fiesta, y ahí iniciaban un conteo que tenían que hacer de 50 días exactos, es decir, 7 veces 7 y un día más. Es decir, caía otra vez en domingo el día del Shavuot, que Shavuot significa fiesta de las semanas o fiesta de las 7 semanas, que después al traducirlo al griego se acomodó como Pente de 5, Pentecostés, fiesta de las semanas. ¿Sí? Estas fiestas, estas 4 primeras fiestas, todas caían en primavera. La de la Pascua al inicio de la primavera y la de Pentecostés, pues un poquito más en medio, ya casi al final de la primavera, pero siempre durante la primavera. Pero aquí tenemos este primer conteo de 50 que ya nos da luz un poquito en días de lo que Dios va a establecer como un ciclo de años. También 7 años, 7 veces 7 años y un año más, el año 50 iba a ser conocido como el año del jubileo. Eso tiene bastante relación o total relación con esto que estamos contando aquí en días. O sea, lo que Dios les pedía que celebraran
en días, en un año, también les pedía que lo celebraran en años para generaciones. ¿Sí? O sea, cada 50 años cambiaba la generación y tenían que haber cubierto un ciclo completo. Las fiestas de otoño, la principal era la de los tabernáculos, pero antes de los tabernáculos se establecieron dos fiestas también en la Biblia. Precisamente la de los tabernáculos caía el día 15, un día después de la luna llena. Es decir, otra vez la luna llena marcaba esa gran fiesta de plenitud. Tanto la Pascua era fiesta de plenitud como la de tabernáculos era fiesta de plenitud, pero la de los tabernáculos venía precedida por la de las trompetas, que iniciaba el primer día, o sea, con la luna nueva, iniciaba la primera trompeta, y el día 10, el día de la expiación, 10 días después, o sea, habían 10 días desde la primera trompeta hasta el día de la expiación que se tocaba la trompeta final, que es la frase que Pablo va a utilizar en el Nuevo Testamento para decir, cuando se oiga la trompeta final, prepárense que ya Cristo viene. Es decir, cuando suceda esta última trompeta, es el día 10, y después de ese día 10, ya en 4 o 5 días, es la fiesta de los tabernáculos, que es ya la presencia de Dios en medio de su pueblo, lo que se celebraba con los tabernáculos. ¿Por qué es interesante que sean 10 días? Porque recuerden que esos 10 días de la primera trompeta al 10 de expiación eran días de prueba, eran días difíciles, eran días de ayuno. Ellos tenían que presentarse delante de los sacerdotes para ofrecer sacrificios de perdón de pecados, de ponerse a cuentas antes del día de la expiación, cuando era el gran día en que el sacerdote entraba y ofrecía el sacrificio por todo el pueblo. Pero 10 días antes, cada familia, cada persona tenía que ponerse a cuentas por Dios, de tal manera que se les conocía como los 10 días del juicio. Algunos consideran que de alguna forma puede entenderse así cuando en la salida de Egipto fueron 10 plagas, como dando a entender que el 10 siempre representa en la Biblia, o muchas veces representa en la Biblia, este juicio de Dios que va a ir aumentando de día en día hasta llegar al último. Es un proceso donde inicia con algo leve, pero va aumentando como pasó con las 10 plagas, hasta que al final la última trompeta es la más fuerte y tiene que ver con que los que fueron advertidos, trompetas es advertencia, no obedecían. Y entonces, en la medida que conforme pasaban las trompetas o pasaban las plagas en Egipto, Faraón y su gente no obedecía, el castigo se incrementaba y de tal manera que llegaba a la última trompeta, a la última advertencia o la última plaga, en donde ya el castigo era total, pero también esa última trompeta advertía de la salida que podía haber para que no pasaran por ese último juicio total. En el caso de Israel, esconderse en sus casas y cubiertos con la sangre de un cordero, pero Egipto no quiso escuchar esta última advertencia y entonces recibieron todo el juicio último o el juicio final de ese momento. Es la misma idea que nos va a presentar Apocalipsis cuando habla de las trompetas. Ya no nos va a hablar de 10, nos va a hablar de 7. ¿Por qué el cambio? Porque 10 es, digamos, un número de juicio terrenal, pero el 7 ya es el definitivo y eterno. Es decir, ya Juan está hablando de que van a ser trompetas antes de que Cristo venga, pero la séptima trompeta es la definitiva, ya no va a haber oportunidad después, como si hubo después de Egipto o si hubo después de Israel, sino que esa es la definitiva, la última, la que ya no hay otra después de esa, y después viene el gran regreso de Cristo, que se asemeja mucho al día de Yom Kippur, cuando Dios volvía una vez más a estar sobre su pueblo y la nube descendía y iniciaba 5 días después, digamos, la, la boda de Dios con su pueblo en esta gran fiesta de los tabernáculos. Y es exactamente lo que nos va a decir el Nuevo Testamento acerca de las bodas del Cordero y el inicio de la comunión de Dios con su pueblo por la eternidad. Entonces podríamos decir que en términos proféticos,
estas ciertas fiestas están anunciando el gran plan divino en Cristo. Las fiestas de primavera es lo que ya Cristo cumplió y las fiestas de otoño son las que vienen, las que van a ser cumplidas cuando Él regrese. Es la trompeta final, conocido como la gran tribulación, la expiación, que sería el gran juicio final, y los tabernáculos, que serían las bodas del Cordero y la unión de todo su pueblo, los que sí quisieron cubrirse con la sangre del Cordero, los redimidos, es habitando eternamente Dios en medio de ellos. Entonces vean qué tan interesante es que ya Levítico figura, anuncia, aunque no saben bien el pueblo de qué se trata, ellos empiezan a celebrar estas fiestas sin saber todo lo que estas fiestas anuncian y que, perdón, por gracia y bendición de Dios, nosotros que vivimos después, ya podemos entenderlas por Cristo, qué significaba cada una de ellas. Podría ir fiesta por fiesta, creo que ya hemos comentado, yo les sugiero que si les apasiona este tema, a mí me apasiona mucho, indaguen cómo se celebraba cada fiesta, qué significaba celebrar la Pascua, porque Cristo la celebró ese jueves antes de ser crucificado, qué significaban los panes sin levadura, y también Cristo lo celebró porque Él era el pan sin levadura, Él no tenía pecado. Algo curioso que se me olvidó comentar. La fiesta de Shavuot, la segunda, la de Pentecostés, se celebraba con panes con levadura. Es decir, daba a entender que en esa fiesta sí Dios podía permitir cierta contaminación. Y es curioso que el día del Pentecostés, el día que el Espíritu vino, vino sobre quienes, sobre los apóstoles, sobre la iglesia, quienes aún no son perfectos como Cristo, no es pan sin levadura, Dios lo sabe que así es, y somos pan con levadura todavía, pero que Dios nos va a ir limpiando con su espíritu hasta que Cristo regrese. Entonces vean qué hermosa relación hace Dios. El día de Pascua sin levadura es Cristo. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu viene sobre la iglesia, se celebraba ofreciendo panes con levadura. Dios ya tenía contemplada esta realidad nuestra de que somos imperfectos, pero Él nos va a cubrir con su Espíritu porque Él sigue con el mismo plan de hacernos totalmente santos y hacernos reyes y sacerdotes para siempre. El plan de Dios continúa y la forma perfecta de lograrlo era con su Hijo Cristo en la redención, en la primera parte, y con su Espíritu en la santificación, en la segunda parte, de tal manera que ese plan no hay posibilidad de que fracase porque está apuntalado por el Hijo y por el Espíritu. No hay manera de que eso no suceda. Entonces, les comentaba yo, si quieren ustedes ir indagando más cómo se celebraba cada fiesta, cómo Cristo es la primicia, porque es la resurrección se da justo ese día, mientras el sacerdote elevaba la primicia y la levantaba, porque era un acto que hacían así como de subirla y bajarla, Cristo estaba resucitando acá en la tumba, y 50 días después exactos, mientras allá en el templo se estaba celebrando la fiesta. Y por eso había tanta gente en Jerusalén, gente que había venido para celebrar la fiesta. Y por eso en Pascua, cuando Cristo muere, también había mucha gente en Jerusalén, gente que había venido para celebrar la Pascua. Es decir, estas celebraciones o multitudes de gente eran porque ellos sabían que eran los días de máxima celebración, las 3 fiestas anuales, y estaban de alguna manera obligados por la ley a asistir a estas fiestas allá hasta Jerusalén, en donde estaba el templo. Y entonces cuando el Espíritu desciende en la fiesta de Pentecostés, hay mucha gente de todas partes con idiomas diferentes y ya sabemos lo que sucedió con el derramamiento del Espíritu, que todos empezaron a hablar en lenguas. Las últimas 3 fiestas, que son las de otoño, las trompetas, expiación y tabernáculos, ya se las acabo de comentar, en donde la máxima fiesta para el pueblo es la de expiación, porque es el momento del juicio de Dios, en donde ahí se define si ellos iban a tener un año más de misericordia o no. En el caso del creyente, esta fiesta del Yom Kippur,
Cristo la llevó sobre sí también el día de la Pascua, de tal manera que nosotros no pasaremos por el juicio final, sino simplemente nos seremos presentados ante el trono, pero Cristo dirá, son míos, e inmediatamente nos colocará de su lado. Es decir, si pasamos por el juicio final, no va a ser para ser condenados, sino para que Dios muestre que en Cristo hemos sido absueltos de toda condena. Ese va a ser el gran momento de nuestro Yom Kippur celestial, porque Cristo fue nuestro Yom Kippur aquí cuando murió. Entonces ya no tenemos nosotros, al ser redimidos en la sangre de Cristo, tener que pasar por ese momento, porque Cristo nos será quien nos proteja, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede después de la expiación? Pues entraremos a la gloria celestial para disfrutar de las bodas del Cordero, y es así como cubriríamos, diríamos, un año de celebraciones que el pueblo de Israel celebraba año con año desde el desierto. ¿Cómo está el ciclo anual? Bueno, ya comentamos, eran 7 series de 7 años, terminando con el año 50. Es decir, una semana de años, así se lo maneja la Biblia, una semana de años eran año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6, año Shabbat. Contaban de la misma manera que contaban los días, contaban los años. Ese año Shabbat era año de reposo o año sabático, así se le conocía, así se le conoce hasta la fecha. Había cosas especiales que se tenían que hacer o dejar de hacer. Aquí hice un cuadrito para que más o menos ustedes chequen cómo llegaba a la contabilidad. Año 1, año 2, año 7 era sabático. Año 14, año 21, año 28, año 35, en la tabla del 7, ¿no? El año 49 era sabático, pero este año 49 era el Shabbat de los 6 años anteriores. Pero además el año 50 era sabático de toda la serie de 7 años. Es decir, habían 2 años seguidos que eran sabáticos, pero no se les llamaba a los dos sabáticos. El 49 era año sabático y el 50 era año de jubileo, donde en el año de jubileo se hacían cosas más grandiosas que lo que se hacía en un año sabático normal, que ahorita vamos a ver esta comparación. Entonces, ese es el diseño, este era el ciclo de vida del pueblo de Israel en el desierto, y que conforme entraron a Canaán, algunas veces lo adoptaron, otras veces lo olvidaron, y ahí vamos a ir viendo cómo el pueblo fue a veces siendo fiel y a veces olvidándose del pacto. Pero esto fue lo que Dios les estableció. Esta era la forma, digamos, de Dios de cómo llevar su tiempo. Ellos no iban a copiar su tiempo de los calendarios de alrededor. Ellos tenían su propio calendario y su propia forma de llevar el tiempo. Y esta era. Aquí quise hacer un poquito para que vean cómo estaban las fiestas anuales. Eh, esta sección es primavera, aquí está el verano, otoño, invierno. Y en primavera estaban aquí el día 14, que era la Pascua. Luego aquí estaban las primicias, 50 días después era Pentecostés. Y algo curioso que noté, el día 10, o sea, 4 días antes de la Pascua, era cuando se escogía el animalito que iba a ser sacrificado. ¿Qué creen que pasó el día 10 en Jerusalén en tiempo de Jesús? Fue la entrada triunfal. Ese día, al mismo tiempo que Jesús entraba en el burrito y todos gritaban Hosana al hijo de David, también el sacerdote venía con el animalito especial ya escogido para que lo revisaran 4 días y pudiera ser sacrificado el día de la Pascua. ¿Cómo se cumplió en Jesús? Pues Jesús fue revisado 4 días. Lo examinaron saduceos, fariseos, herodianos, todo mundo lo examinó, pero ¿cómo lo vemos nosotros bíblicamente y teológicamente con el Antiguo Testamento? Él fue puesto a prueba para ver si de verdad no tenía levadura. Y Jesús nunca pecó con todo lo que ellos lo probaron. Entonces era el Cordero de Dios perfecto, limpio. Esto es interesante porque sucede el 10,
antes de sacrificarlo. El mismo 10 es que se da el Yom Kippur aquí en las fiestas de otoño para llegar al 15. O sea, hay una relación entre estos números 10 y después la fiesta grande, ¿no? La que Dios establece. Entonces aquí vemos más o menos cómo estaba el calendario. Vemos que en verano no hay fiesta estipulada bíblicamente, aunque ellos celebraban cada Shabbat. Acuérdense que cada día 7 ellos tenían una celebración especial. Esa era continua, pero fiesta anual donde todo el pueblo se congregara, pues solamente eran estas tres. Y el inicio del calendario hebreo estaba aquí en el mes de Nisan, y el inicio del calendario civil hebreo el día de hoy está aquí abajo, en el mes de Tisrei, o Tisri le llaman algunos. Entonces vean cómo está exactamente a 180 grados la diferencia, de tal manera que por donde contemos, el otro mes siempre es el mes séptimo. Si nosotros partimos del mes bíblico de Nisan, el mes séptimo es Tisrei. Pero si partimos del año civil hebreo, Tisrei, el mes séptimo va a ser Nisan. En cambio, nuestro calendario, que es occidental, que es un poquito una combinación de Persia, de Babilonia y después culminado en Roma y luego ya perfeccionado en el Papa Gregorio, por eso se llama calendario gregoriano, pues nuestro mes inicia aquí en enero, ¿no? De tal manera que marzo viene a ser nuestro tercer mes, que sería como el mes, a la mitad de mes, que es como el 21 de marzo, que es que inicia la primavera, pues ahí inicia, digamos, el mes de Nisan para ellos, y por eso es que nuestra Pascua se mueve entre marzo y abril, porque va a depender de cuándo sea la luna llena después del 21 de marzo. Por eso para nosotros no está muy clara qué fecha es Semana Santa. Cada año se tienen que sacar cuentas para definir esta fecha. Y entonces, digamos ya, en términos de relacionar el calendario bíblico y nuestro calendario, pues así está la relación, ¿no? Es diferente el como nosotros entendemos los tiempos, los días, los meses, a como ellos lo entienden, pero recordemos que eso era para ellos en el desierto y cuando llegaran a habitar Canaán, pero todas estas fiestas apuntaban a Cristo y Cristo cumplió perfectamente todas las fiestas de tal manera que ya en el nuevo pacto no es necesario ni obligatorio ni fundamental cumplir todas esas fiestas, solo entenderlas para saber qué fue lo que Cristo cumplió el día que vino. En el calendario cristiano, que también hay uno, tenemos un calendario litúrgico cristiano, no sé si alguien lo conozca. Los protestantes solo celebramos dos momentos, lo que es la Semana Santa, que sería la Pascua judía, y lo que es la Navidad, que es la que viene cerca, que esa no está en el calendario bíblico, sino fue pues algo añadido posteriormente, pero toda la iglesia cristiana del mundo está de acuerdo con este calendario, la mayoría lo sigue, algunos todo, algunos unas partes, algunos nada. Bueno, es indistinto, no es algo ni bíblico ni riguroso, es pedagógico para quien quiera llevarlo, para quien no quiera. Volvemos a lo mismo, si quieres celebrar Navidad, celébrala, si no la quieres celebrar, no la celebres. La fiesta máxima del cristianismo es el Día del Señor. Esa es su fiesta máxima y son 52 domingos en el año. Las demás fiestas son pedagógicas. Cada grupo decide, dependiendo de la denominación en la que estemos, qué celebran y qué no. Pero mientras una iglesia mantenga el esquema de celebrar el Día del Señor, aunque no celebrara ninguna otra fiesta, esa es la fiesta por excelencia del cristianismo. Esa es el gran momento donde recordamos en un día, cada 7, que Cristo es todas nuestras fiestas. En un mismo día celebramos Pascua, Pentecostés, y incluso tabernáculos, porque en un culto recordamos quién es el Creador, quién es el Redentor, quién es el Espíritu Santificador, pero también en un culto recordamos que Él vendrá y que estamos esperando su venida. Entonces, en un domingo, cada domingo, los creyentes al reunirse
están celebrando todas las fiestas y no es indispensable celebrar el calendario litúrgico, pero pedagógicamente, digamos, muchos lo han adoptado y tampoco está mal, solamente que tener cuidado para que no se convierta en superstición pensando que hay días más santos que otros, o días donde Dios sí habla y días donde Dios no, o días donde hay que flagelarse más que otros porque en esos días la penitencia es más fuerte. Esto es lo que hay que tener cuidado. Entonces, solo para que tengan una idea rápida, ¿qué prepara la Semana Santa? Pues la Cuaresma. Los protestantes en México no la celebramos. En otros países los protestantes sí celebran la Cuaresma y es un tiempo de preparación que les recuerda los 40 días de Jesús en el desierto. En México los evangélicos desechamos esa práctica porque olía a catolicismo, y recuerden que cuando los primeros misioneros vinieron a México, protestantes, pues todo lo que oliera a catolicismo era desechado, sin análisis, sin nada, solamente porque no querían ser católicos. En la actualidad ya hay una revisión un poquito más profunda, más seria de qué sí, qué no, para que no solamente tiremos cosas porque no nos gustan, sino que sea con un sentido, ¿no? Lo mismo en la Navidad. Antes de la Navidad hay 4 domingos conocidos como Domingo de Adviento que preparan para ese gran momento. Si se dan cuenta, el calendario litúrgico siempre tiene una etapa de preparación, una etapa de celebración y una etapa posterior que es la de como santificación, como la de edificación de la iglesia. En morado está la etapa de preparación, en rojo está la etapa, la fiesta fuerte, y en blanco, podríamos decir, está toda esta, no, perdón, en blanco y en rojo está la fiesta fuerte, y en verde está la etapa de edificación de la iglesia. Y vuelve a repetirse el ciclo acá: morado preparación, en blanco la fiesta fuerte y en verde la edificación de la iglesia esperando. Entonces, si lo ven así, el calendario litúrgico cristiano, no aceptado por todos, ni obligatorio, pero muy pedagógico, nos habla también de dos grandes momentos, centrados en la Semana Santa y centrados en la Navidad, parecido al calendario hebreo, aunque desfasado de meses. El calendario hebreo tenía dos grandes momentos: las fiestas de primavera y las fiestas de verano. Quizás nosotros diríamos hoy el calendario cristiano tiene las fiestas de primavera y las fiestas de invierno. Pero recordemos una vez más, es indistinto. El cristiano sabe que en Cristo todo esto ha cumplido, y vuelvo a insistir, sobre todo porque sé que hay personas de diferentes líneas teológicas, de diferentes denominaciones cristianas. Hay que recordar que esto es circunstancial, pero ni es pecado hacerlo, ni es más santo el no hacerlo. Solamente el uso, si es pedagógico y va a ser para edificación de la iglesia, es muy bienvenido. Pero si va a ser perjuicio o va a ser para superstición de la iglesia, como desgraciadamente sí ha pasado en otros momentos y en otras iglesias, entonces es mejor evitarlo. Tiene que entrar aquí lo que se conoce en la Biblia como la prudencia cristiana, para saber el punto medio de cómo usar el calendario, porque usándolo bien es muy rico, usándolo mal nos puede hundir en la superstición. Solo quise compartírselos para que ustedes vieran esta relación. Aquí están, digamos, los meses, y ya entramos a esta comparación. ¿Qué pasaba en el año sabático contra lo que pasaba en el año de jubileo? Parecían lo mismo, pero no. Cada año sabático, conocido en hebreo como Shemitah, para los que Shem en hebreo, Shem siempre es 7, ¿sí? De ahí viene la palabra de Shavuot, también es 7 ¿no? Semana de 7. Bueno, en el año séptimo, que era un Shabbat, no solo era Shabbat para el pueblo como cada día 7, sucedía como el Shabbat normal del sábado, que para nosotros es el domingo. Y también quiero enfatizar, nuestro domingo hoy no es una copia exacta del Shabbat. O sea, no quiere decir que tenemos que revisar todo lo que se pedía en el Shabbat
del Antiguo Testamento y hacerlo ahora, pero en domingo. No, hay muchas cosas que ya fueron cumplidas en Cristo y no son, pero sí podríamos establecer una relación de que en Cristo ya no es el final de la creación, sino es el inicio de una nueva creación. Por eso es el domingo. Nosotros estamos en el día uno, es en la nueva creación, ya no estamos en el final de la creación, sino en el inicio de la nueva creación, por eso celebramos este día uno. Pero ¿qué se hacía? Primero, descanso absoluto de la tierra. Todo un año no podían sembrar, ni podar, ni cosechar con fines comerciales. Es decir, sí podían hacerlo para consumo familiar, para consumo incluso de los indigentes, de las personas pobres. eh, y hay que aclarar un punto. En la ley de Dios, en la ley del pacto, la tierra no era propiedad privada, la tierra era del Señor. Y es justamente en este año donde eso se comprobaba. La tierra tenían que dejar que ella produjera lo que quería producir ese año y cualquier persona podía tomar del fruto donde sea porque ese año era de descanso y no podía ser utilizado el fruto para vender ni para comprar, era para consumo de todo el pueblo porque la tierra era del Señor, es del Señor, así está clarísimo en la Biblia, ¿no? Entonces, el pueblo tenía que entender que su porción de tierra cuando entraran a Canaán no es porque esa porción de tierra era para ellos, sino que Dios se las estaba dando para que ellos la administraran porque el año 7 ellos tenían que dejar que entraran todos los que necesitaban comer y comer de ese fruto porque no podían usarlo para nada que fuera comercial. Segundo, ese año sabático, cada año 7, los campos quedaban abiertos, parecido a lo que acabo de comentar, pero aquí hablando de campo estamos hablando de el trigo y la cebada, los granos. Los campos quedaban abiertos, cualquier fruto que creciera espontáneamente podía ser tomado libremente por los pobres, los extranjeros e incluso los animales. No debía haber restricción. Era un año de confiar en la providencia de Dios, como sucedía con el Shabbat de cuando no caía maná. Ellos tenían que confiar en que el viernes Dios iba a dar doble porción para que el sábado descansara. Entonces, vean que tiene mucha relación. Y lo otro es que ese año séptimo tenía que hacerse una lectura de la ley. Era el momento que los levitas instruían al pueblo, tenían que tener claro lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Y para lograr llegar a la fiesta de los tabernáculos, donde todo el pueblo se reunía y tradicionalmente en las fiestas anuales, en estas tres fiestas anuales, se leían porciones claras de la ley para que el pueblo fuera instruido. Entonces, no era solamente un descanso de acostarse en una hamaca y rascarse la barriga, era un descanso en Dios, era un descanso en su pacto, era un descanso para instruirse más y los sacerdotes trabajaban mucho y el pueblo era el momento que se entrenaba bien para poder cumplir toda la ley de Dios. Entonces, todo eso pasaba en el año, cada año séptimo, era como si fuera el pueblo a un curso especial a especializarse, ¿no? En la ley de Dios, ¿no? Esto lo ha tomado mucho algunas universidades que justo en algunos lados dan este año sabático para que el docente, el maestro vaya y se especialice en el extranjero en algún curso o algo así y toman como referencia esta idea del año sabático, ¿no? No es un año para no hacer nada, es un año pagado para que te especialices, para que crezcas en tu profesión. Bueno, en este caso era en la ley de Dios y en todo lo que implicaba ser parte del pueblo del pacto. Entonces, ¿qué significaba esto para todo el pueblo? ¿Qué implicaciones habían para el pueblo? Primero, el pueblo recordaba cada 7 años la igualdad temporal entre todos, ricos y pobres, los que habían administrado bien los 6 años o los que habían administrado mal esos 6 años, como estuviera su condición,
Todos dependían de la misma providencia divina para poder comer ese año 7, porque no podían cultivar los campos. No dependía de la habilidad humana de cultivo, sino de la provisión total de Dios. Pobres y ricos estaban a expensas de qué iba Dios a proveerles ese año. Segundo, una total fe en la providencia de Dios. El pueblo aprendía cada 7 años que su supervivencia no dependía de su esfuerzo, sino de que Dios los bendijera. Y ese año comprobaban que aunque no hacían nada, Dios los bendecía, que no dependía de ellos la bendición de Dios, sino que Dios quería bendecirlos solamente porque eran su pueblo, aunque ellos no hicieran nada. Esto es algo grande en la Biblia. La bendición de Dios no depende de nuestro esfuerzo. La bendición de Dios depende de su amor y su gracia. Es porque Él quiere. Es muy similar a como muchos padres hoy celebran la Navidad. Vean esta gran diferencia. En hogares no cristianos, a los niños se les da regalos siempre y cuando te hayas portado bien en el año, porque si no se te da un carbón. En el hogar cristiano, el padre le da regalos porque ama a su hijo, se haya portado bien o se haya portado mal. No define el amor del padre el comportamiento de su niño, porque lo que el padre quiere hacer en Navidad es mostrarle la gracia divina. El amor de Dios no depende del esfuerzo humano, porque si dependiera del esfuerzo humano, jamás habría bendiciones. Esto lo aprendía el pueblo cada año 7. Y el otro elemento interesante para el pueblo era un alivio a la pobreza. Si 6 años, por muchas razones, sea porque fuera mal administrado, por negligente, por ocioso, por lo que sea, tú venías a la baja, este año séptimo era un momento de aliviar esta pobreza y empezar de nuevo el siguiente ciclo, ¿no? Entonces, habían muchos elementos interesantes. Aquí puse muchas cosas que después podemos ir comentando, pero digamos que el sentido de este ritmo de cada 7 años era que el pueblo tenía que aprender una dependencia total en Dios, confianza total en Dios, que había límites y no ser desaforados en su ambición y en su codicia de querer adquirir más cada año, pero también hablaba de una misericordia social, esta misericordia para todo el pueblo, aún a los que se habían portado mal. Esto es interesantísimo de este año sabático. No es un premio al flojo, es una muestra de que la misericordia de Dios es si tú perteneces a su pacto. Pero, obviamente, por eso es tan importante llegar al último capítulo de obediencia y desobediencia, porque también había implicaciones cuando se desobedecía, pero no definían las bendiciones. Había consecuencias, pero las bendiciones de Dios estaban presentes. Entonces, la bendición no la define el cómo te portaste. La bendición dependía de su amor y su gracia por pertenecer a su pueblo del pacto. Entonces, vamos a ir viendo esto. Te digo, los criterios son, no es solo un descanso económico, sino era un descanso consagrado a Dios, porque era un tiempo de conocer más la ley y aprender de ella. La provisión era común, no era privada, y la tierra es del Señor. Esto era clave cada séptimo año. Pero después llegaba el año 50, que mínimo cualquier persona que muriera de forma natural quizás, y no en un accidente o en una desgracia, pasaba mínimo un jubileo. Difícilmente alguien llegaba a 2, o sea, 100 años, pero pensando en algo natural, mínimo pasaban un jubileo en su vida. Y entonces este ciclo de cada 50 años implicaba que 2 años seguidos habían cosas interesantes. El año 49 era el cierre del año sabático de esa última septimia, pero el año 50 era otro cierre de series, perdón, de 7 años, de tal manera que 2 años seguidos descansaba la tierra. Para las personas hoy que están entendiendo toda la situación climática y amantes de la naturaleza y amantes de los animales, verán en este ciclo divino una perfección total de cómo vivir para no ser
explotadores de la tierra, pero tampoco ser negligentes en cuanto a los frutos que ella puede dar para proveer. Entonces vean, este ciclo no solo era un descanso total de la tierra, hoy la tierra no descansa ni un segundo, ni una hora, trabaja 24/7, sea por explotación, sea por producción, sea por la forma que sea, no hay un minuto que la tierra deje de descanse, ¿no? Aquí era por ley. Por ley de Dios, por la ley de Dios, cada 7 años, y en el año 49-50, 2 años seguidos la tierra descansaba. Eso, en términos, digamos, no sé si físicos, químicos, biológicos, la tierra se regeneraba y su producto era mucho mejor porque al hacerla descansar, pues yo supongo que las sales, los minerales y todo eso fortalecían y abonaban bien la tierra, de tal manera que el fruto mejoraba con el tiempo, no empeoraba. Entonces, ¿qué sucedía el año de jubileo? Primero, se sonaba el shofar, el cuerno de carnero. Había un sonido de trompeta, un recordatorio de que ese año era el año del Señor, así se le conocía. Así como el día del Señor, al año de jubileo se le conocía como el año del Señor. Los demás años, el séptimo, el año sabático, también eran conocidos como año del Señor. Pero de manera especial, cuando en varias ocasiones la Biblia habla del año del Señor, se están refiriendo al 50, al año del jubileo. Y no solamente había provisión para las personas y los animales y los pobres y los extranjeros, había liberación de esclavos. Nadie podía pasar al año 51, más bien al número uno después del ciclo, siendo esclavo. Todos eran liberados, aun cuando acabaran de ser esclavizados. Hay que mencionar claramente que el concepto de esclavitud hebreo no es lo mismo que el concepto de esclavitud egipcio, ni lo mismo que el concepto de esclavitud actual. El concepto de esclavitud hebreo tiene que ver con servidumbre. Era una persona que había perdido todo por mal administrador y él se vendía o vendía su trabajo a otro y trabajaba para él a cambio de que esa persona le diera alimento, comida y demás. A eso se le llamaba siervo o esclavo, pero no era esta idea de esclavitud de Egipto ni la idea de esclavitud actual o reciente, en donde prácticamente eran propiedad del amo. No, en el esquema bíblico el siervo era aquel que ya no era libre, es decir, no podía valerse por sí mismo y ya sea por voluntad o por obligación porque debía mucho, se vendía o vendía su trabajo a un patrón, y entonces él era quien le suministraba de lo necesario para vivir y a eso se le llamaba esclavo. Es decir, lo que hoy conocemos como patrón empleado, alguien dependiendo de otro para su salario y a quien le vende su esfuerzo y su trabajo, es lo que Israel le llamaba esclavitud. Bueno, el año 50 nadie podía estar de esclavo de nadie. ¿Qué sucedía el año 50? Si tú por negligencia perdiste tus tierras, en el año 50 se te devolvían. El, el buen administrador que te compró la tierra porque estaba haciendo las cosas bien, estaba obligado en el año 50 a devolver las tierras a sus dueños originales sin pedir nada a cambio porque la tierra era del Señor. Solamente las había administrado porque otro las había administrado mal, pero él sabía que en el año 50 tenía que regresarlas a sus originales dueños, de tal manera que es por esto que no había esclavos, porque quien había tenido que vender su trabajo recuperaba su tierra y podía volver a ser libre, cosechando y haciendo todo su trabajo independiente. Era muy interesante este esquema. Entonces, esta proclamación de libertad a la que se refiere la Biblia era una realidad en el año del jubileo y otra vez descansaba la tierra. Entonces, vemos elementos parecidos a los años sabáticos, pero elementos todavía más poderosos en el año de jubileo. Era un reseteo total de la población, era un reinicio.
Era empezamos de nuevo todos y que Dios nos ayude. ¿Qué significaba eso? Que ninguna generación tenía que sufrir las malas administraciones de la generación anterior. Por ejemplo, un hijo sufrir la mala administración de su padre no la sufría porque en el año 50 a ese hijo se le devolvían las tierras y él podía ser un mejor administrador. O al revés también, un buen administrador no le daba a su hijo todo lo que consiguió, sino solamente lo que le pertenecía a la familia, de manera que el hijo no se volvía ocioso porque lo tenía todo, sino él tenía que cuidar lo que el padre le daba, pero también continuar la tarea. Es un diseño económico, social, político, como ustedes lo quieran ver, muy hermoso que pues yo no sé si Israel lo llevó a cabo como tal, todo indica que fallaron en un montón de cosas, pero vean que con solo leerlo emociona imaginarnos cómo podría ser esto ahí en el desierto o cuando entraron a Canaán si lo hubieran llevado todo al pie de la letra. E incluso no ha faltado personas después de Cristo que han querido implantar este modelo en países para ver si funciona, pero pierden de vista que cuando Dios no está en el corazón de la persona tiene demasiada levadura y nada de lo que Dios propone puede cumplirse porque sin Cristo no hay posibilidad de ser un pueblo santificado. Y el pecado que mora en nosotros hace que cualquier buen modelo lo contaminemos. Vean, aquí está. Ahora, si la iglesia, la redimida, la llamada por Cristo, podría cumplir este modelo, sí. ¿De qué manera? De manera espiritual, pero también de manera física. No en un diseño de un país cristiano, eso creo yo que se ha intentado muchas veces y siempre ha fracasado, sino la iglesia como este modelo del reino de Dios, de un pueblo de sacerdotes y reyes, en donde eh, cada 7 días recuerdan quién es su rey y cada 7 días dan ayuda al pobre, dan ayuda al necesitado, no tienen que esperar el año 7 del año 50. Y aunque no aplica esta idea de regresar las tierras a todo mundo, porque eso fue en esa época para Israel y para vivir en Canaán, sí aplica en que cada generación resetee y no tengamos que sufrir los errores de la generación anterior en las iglesias, sino que reformemos, reacomodemos la nueva generación para que todas empiecen de nuevo de acuerdo a la escritura. La mejor manera de resetear una iglesia es regresando a la escritura. No es inventando un modelo de gobierno o un modelo de culto, el regreso a la escritura es el gran reseteo de cualquier generación. Y entonces ese sería, digamos, la forma que podríamos aplicar todo esto que estamos viendo como ideal en términos de terrenales, aplicarlo en términos de iglesia. Entonces, este sería así como el comentario, ¿no? Y el jubileo es el gran reinicio, es el retorno a la propiedad ancestral, es libertad de los esclavos. También aquí hice todo un recuento es un inicio litúrgico, es un nuevo comienzo. También era un momento de donde tenían que reflexionar, aprender, conocer más de la ley. O sea, no era un descanso y ya, era un descanso en Dios, era un descanso edificándose en Dios, descanso de la tierra, restauración. Otro dato, se cancelaban todas las deudas que tuviera la persona. Aún así, esa deuda la hubiera adquirido en el año 49, en el año 50 se cancelaban todas las deudas. Era un real reseteo, era un reinicio. ¿Eh? ¿Cuál es el principio que está detrás de todo esto? ¿Qué es lo que Dios le quiere enseñar al pueblo en medio de todas estas reglas y leyes a veces no tan fáciles de cumplir? El principio que está atrás de todo esto es que si ellos son un pueblo redimido, no pueden vivir como esclavos en ningún aspecto de su vida. El pueblo tenía que entender qué significaba la redención. La redención es libertad total en Dios. Por eso ningún aspecto, ni económico, ni social, debería de esclavizarlos. Ellos tenían que vivir como este pueblo de Dios,
libre. ¿Libre para qué? Para Dios, no libre para hacer lo que yo quiera, libre para Él, libre para concentrarme y centrarme y consagrarme más a Dios. Aquí está la comparación, ¿no? Aquí si quieren se las comparto esta presentación después. Y aquí llegamos ya al capítulo 26, que era el que me interesaba que llegáramos. Bendición por obediencia y disciplina por desobediencia. ¿Sí? ¿Qué significaba la obediencia? La obediencia no era hacer algo extra. La obediencia, cuando Dios habla de obediencia, era hacer lo que correspondía al pacto. Es decir, no pedía a Dios lo que te toca más algo más y te bendigo. No era así la idea. La idea es, si tú vives conforme a este pacto, vas a poder percibir y recibir todas mis bendiciones porque a todos los que están dentro del pacto, las bendiciones les sobreabundan. Voy a poner un ejemplo con Adán y Eva. Si tú comes del fruto prohibido, ya no vas a poder disfrutar las bendiciones de todo el Edén. Pero si no, y te permaneces en el pacto, ¿qué significa obedecer? Permanecer en el pacto. Entonces, no es que en ese momento que permanecer en el pacto iba a empezar a recibir las bendiciones, sino por el hecho de permanecer en el pacto iba a continuar recibiendo las bendiciones. Quisiera que quedara claro esta idea. La bendición no llega porque nos portamos bien. La bendición llega porque somos su pueblo. Pero al portarnos mal es salirnos del pacto y no vamos a tener esta bendición de recibir todas las promesas que tiene Él para su pueblo del pacto. Es como pensar en, si yo me coloco abajo de la piñata, voy a recibir todos los dulces, pero si me quiero recibir muchos dulces estando en esquina o fuera de la casa, pues aunque yo quiera recibir todos los dulces, estoy fuera del ámbito y del círculo de donde caen los dulces de la piñata. Entonces, esta idea es importante porque no es un concepto malentendido de premio por obediencia, castigo por desobediencia, que es a veces lo que queremos aplicarle a los niños ahorita en Navidad. Es, ¿cómo te portaste? Si te portaste bien, te doy, si no. Y vean cómo sin querer hemos caído en este mal entendimiento de lo que es la gracia de Dios y la bendición de Dios. Estás conmigo, mientras estés conmigo, recibe todas las bendiciones, aunque haya sido imperfecto tu comportamiento. No te estoy bendiciendo porque seas perfecto, te estoy bendiciendo porque quieres estar aquí conmigo. Es por esto que Dios puso tantas leyes de sacrificios. Él sabía que su pueblo no iba a ser perfecto y les proveyó de todas las medidas. Cuando falles, haz esto. Cuando falles, límpiate así. Cuando falles, haz esto, pero permanece en mi pacto. Es decir, permanecer en el pacto no significa nunca fallar. Permanecer en el pacto significa cuando falles, busca el remedio y quédate adentro, no te salgas. Pero si no usas el remedio que Dios te dio, es señal de que ya no quieres estar en el pacto. Esa es la gran diferencia de aquí que se está presentando en Levítico 26. No es premio castigo, es permanecer en el pacto o desobedecer el pacto y entonces quedar expuesto a todas las consecuencias porque ya no estás dentro del ámbito donde Dios ha derramado ya sus bendiciones. Entonces, ¿qué implicaba? Obedecer en el pacto, permanecer en el pacto con todas tus debilidades y todas tus inseguridades y todas tus imperfecciones. Si tú asumías eso y usabas los remedios de que si fue por la culpa, si fue por el pecado, que un animalito, que una palomita, que si tú hacías todo eso, no dependía de tus pecados, sino de que querías, eso indicaba que querías permanecer en el pacto de Dios, las bendiciones de Dios estaban para el pueblo. Por eso el pueblo recibía las codornices, el maná y todas estas grandes bendiciones solo por estar dentro de su pueblo. Esto es muy interesante porque para a mí también me está sorprendiendo mucho redescubrir esto porque es recuperar lo que significa la gracia de Dios.
No depende de qué hacemos, depende de quién es Él. ¿Y qué significaba estas bendiciones por estar dentro del pacto? La presencia de Dios, la pureza del culto, había fertilidad y abundancia de la tierra, había paz y protección divina, iban a tener victoria sobre sus enemigos, se iban a multiplicar, iban a abundar y nunca iban a desaparecer, iba a haber siempre libertad redentiva. Y ahí nos va dando los versículos, este cuadro, en donde esto significaba si obedecían al pacto, si permanecían dentro del pacto, si rechazaban los ídolos, si hacían todo esto que Dios les estaba indicando, entonces Dios iba a continuar derramando sus bendiciones sobre todo el pueblo, ¿no? ¿Cuál es el principio que hay aquí atrás de esto? La obediencia no compra la bendición, sino solo el hecho de caminar dentro del pacto. Nos hacemos eh, receptores, no merecedores, receptores, recibimos sus bendiciones, solo por estar ahí adentro, recibimos sus bendiciones. Pero viene la segunda parte. Pero si desobedeces, ¿qué significa en este contexto desobedecer al pacto? La desobediencia es no quiero estar en el pacto, quiero estar fuera. No voy a hacer lo que me pides para remediar mi pecado. No voy a hacer lo que me pides de cómo ser tal y tal cosa. Entonces, este acto deliberado implicaba no querer pertenecer al pacto. Entonces, es así. Venía la advertencia de Dios en 5 etapas. Aquí vamos a darnos cuenta de manera interesante cómo Dios nunca castiga de manera inmediata el pecado, sino va advirtiendo y el castigo va subiendo en la medida de que la desobediencia está siendo más grave. Pero el final es el que creo yo entenderlo como dicen los niños hoy, nos explota el cerebro ese final, porque cómo va increciendo todo este castigo y dice, si tú desobedeces, primero hay una advertencia correctiva, la primera etapa. Va a haber terror, va a haber enfermedad, va a haber tu esfuerzo va a ser inútil, no va a haber fruto de lo que siembres, tus enemigos te van a derrotar. Si cuando veas esto no te arrepientes, ¿qué significa arrepentirse? Regresar al pacto, volver a estar bajo el pacto. Bueno, si con todo esto no te arrepientes, no das un giro de 180 grados y vuelves bajo mi protección, ¿qué crees que te va a pasar si no estás bajo mi protección? O sea, es lógico. Al no estar bajo la protección de Dios, estás expuesto a cualquiera. Y entonces le dice, recibirás humillación, habrá esterilidad en tu familia. O sea, ya no estás bajo mi sombra que es vida. Vas a entender con la esterilidad lo que es estar fuera del pacto. Esta segunda etapa hay una intensificación del castigo, pero le dice Dios, y si con esto no volvieres, no te arrepintieres, el juicio se amplía. Y dice, las bestias salvajes vendrán y te comerán. Hay una ruptura en el orden, es decir, ya lo que estaba domesticado contra lo que estaba salvaje, lo salvaje va a empezar a predominar y entonces va a empezar a invertirse el orden que Dios puso en la creación a causa del pecado. En la medida que la tierra es contaminada por el pecado, la tierra invierte el orden en caos. Y es justamente lo que aquí se está viendo que sucedió en Egipto. Recuerden que las 10 plagas fue una inversión del orden de la creación. Cuando Dios dijo, quítense las tinieblas y haya luz, en Egipto quítese la luz y puso tinieblas. O sea, siempre es un inverso del orden creacional este acto de estar fuera de su pacto. Es muy similar a lo que sucedió con Adán y Eva fuera del jardín. Estar en el jardín, estar fuera del jardín. Ahora es estar alrededor del tabernáculo bajo el pacto de Dios o estar fuera, allá, lejos, fuera del pacto de Dios. La cuarta etapa ya es un quebrantamiento nacional. Dice, tendrás guerra, tu economía fracasará. Vean cómo ya va incrementándose esto. O sea, el pueblo tiene que entender por etapas que estar fuera de Dios no hay vida. Fuera de Dios es caos. La vida
existe porque Dios la sostiene. La naturaleza no tiene vida propia. Los cielos, la tierra, el mar y todo lo que habita hoy en el universo tiene vida y se mueve porque Dios así lo quiere, no porque Dios o sea, no están puestos ahí y ellos por sí mismos viven. Esto es algo que fundamental desde que leemos Génesis 1, entender que toda la creación está sostenida, no solo fue creada por Dios, está sostenida todos los días por Dios, es entender que donde Él no está, no hay vida, no hay posibilidad de vida. Y esto es lo que Israel va a entender en la cuarta etapa. Y dice, y si aún así no te volvieres, o sea, ya estamos viendo a un pueblo rebelde, totalmente rebelde, entonces la quinta etapa es exilio y desolación. Serás llevado por otro pueblo, por otra nación, y ese pueblo te conquistará y te llevarán a otro lado donde, o sea, el destierro, la salida del Edén, la salida del tabernáculo, la salida de la tierra prometida es, y en esa desolación hay un principio también, es destrucción de la tierra que yo te había dado, dispersión de todo el pueblo, pérdida de tu identidad, miedo continuo, dice, tendrás miedo hasta de lo que no ves, hasta de lo que te imaginas. Entonces vemos un caos ya en la última etapa, pero el principio que hay detrás de todas estas 5 etapas es, vean que Dios nunca juzga a la primera, siempre advierte, siempre hay trompetas. Pasó en Egipto y continúa pasando y pasará al final de los tiempos. Hay advertencias, advertencias antes de que Cristo venga. El juicio de Dios no es arbitrario, siempre es proporcional y pedagógico. Pero ¿cómo termina el capítulo? Pero si estando allá exiliado, te acuerdas del pacto y vuelves a mí, Israel, ¿qué creen que va a ser el Dios de la misericordia y el amor? Te recibiré, dice. O sea, es el gran momento es que por muy grave que sea la desobediencia y la rebeldía, si estando en el exilio, tú te acuerdas de quién soy yo y qué quiero para ti y te vuelves a mí, o sea, lo que te pedí en la primera advertencia, pero que no quisiste hasta la quinta. Si lo haces en la quinta, este Dios de misericordia, por supuesto que tiene, porque es fiel a su pacto. Él no cambia. El que te fuiste, fuiste tú. Él, por ese pacto que es tan fiel y tan firme, te perdonará y te regresará a la tierra y te restaurará. La clave de todo está entonces en lo que estamos viendo en él, arrepentimiento, es regresa, arrepentir es regresa, vuélvete, vuélvete a tu Dios. Y entonces, ¿qué entendemos nosotros ahorita en nuestra época con respecto cuando leemos esto que a veces nos asusta? Primero, no es moralismo, es pórtate bien y te va bien, no, es pacto, es muy diferente. Dos, no es karma, es disciplina del Padre. No es anulación, o sea, ya no quiero nada contigo, se rompe el contrato. No, es corrección del Padre con la gran esperanza de que estando allá vas a volver a Él. En la medida que tú extrañes al Padre, lo desearás y regresarás más. ¿Cuál es el ejemplo más claro que tenemos en el Nuevo Testamento? El Hijo pródigo. Cuando se encontró comiendo con los cerdos, que dijo, regresaré a mi Padre. Ese es el gran momento que Dios anunció aquí en Levítico. No importa hasta dónde te hayas ido y cuántas cosas ha hecho. El Padre está esperando, pero solamente da ese movimiento de regreso porque el Padre está con los brazos abiertos. Es decir, el arrepentimiento es la gran misericordia de Dios para reconsiderar el pacto y restaurar. El reseteo es el reseteo para el pecador. Es no importa qué hayas hecho y por dónde hayas andado, borrón y cuenta nueva. Empezamos de nuevo dentro de mi pacto. ¿Y qué crees? Dentro de mi pacto
eres receptor de todas las bendiciones. Hasta aquí le vamos a dejar. Yo creo que es interesante. Nos faltó solo un capítulo, pero ya estamos casi para terminar. Nos quedan 8 minutitos. Me gustaría escuchar sus comentarios de este libro de Levítico. Pues